Bueno, bienvenidos todos, ya grabando, bienvenidos todos a nuestro quinto encuentro de exalumnos, hoy con Leo Leiderman desde Israel. Y Hugo Whiteman, tenés la palabra, toda tuya. Bueno, ¿cómo estás, Leo? Y bueno, aquí estamos encerraditos, pero menos que en la Argentina. Pues la verdad que hoy hacía 30 grados de temperatura, la gente en mangas cortas y en shorts. Viste, abrieron las panaderías, no abrieron los cafés, viste, o restaurantes, pero Sí. la gente está saliendo. O sea, acá no, es menos rígido que en la Argentina. Bueno, yo me recordaba, Leo, cuando hace menos de un año, el café ese que vos mencionas, Revivan Celia, si no me olvido. Sí. ¿Te acordás? Sí. Estábamos haciendo planes para que vos vengas a la Argentina con Manuel Trachtenberg a dar alguna charla en el marco de los 70 años de la escuela. Bueno, ¿Seguro? no se dio esa posibilidad, pero hemos tenido la suerte, hemos reemplazado la presencia personal, bueno, por el orgullo que tenemos, Leo, de haber hecho un primer ciclo con 5 exalumnos de la escuela. Lo iniciamos con Manuel, lo estamos terminando con vos, y realmente 5 brillantes exposiciones. Y bueno, la tuya no la escuchamos todavía, pero como te conozco, sé que va a ser, obviamente, como me tenés acostumbrado en otras que siempre te escucho. Y para darte la bienvenida, quería presentarte nada más que 2 fotitos para ponerte en el recuerdo tuyo y también en el recuerdo de muchos que te están viendo en este momento. Así que, negro, si podés poner esa fotito, sería bueno. Ay. Ahí está. Qué bueno. Bueno, esto es para que la gente no crea, Leo, que solo hacemos algunas cosas. Mirá qué equipo de fútbol es. Así es. Mira vos. Hugo, la verdad es que no estás cambiado. No estoy. Sí, vos estás con menos pelo, Leo, ahí. Bueno. La verdad te quiero contar un secreto. Te quiero contar un secreto. Contá. Que si tendría que pensar de nuevo mi carrera futbolística, no me hubiera gustado ser arquero de nuevo. Está muy bien. Muy mucha responsabilidad, muy mucha responsabilidad. Bueno, ahí va la segunda. Mira, ¿qué opinas de esta? Ay, sí, ahí está Arnaldo también, que está en esta conversación. Piñeski, Silvia Solotki. Qué lindo, ¿no? Qué absurdo esto de ir todos los días con guardapolvo y con eso, Mirá con esa corbata, ¿no? Qué absurdo, ¿no? Qué moñito, ¿no? Hasta hoy en día los chicos van al jardín de infante así. No, así, pero con otro uniforme. Ok. Pero no guardapolvo. Ok. Bueno, gracias, listo, qué Leo. divino. Hugo, me la mandás, por adelante. favor. Mándamela por mail, ¿ok? Ok, ya salen en un ratito. Ok, Bien. gracias. Quiero que sepan todos, vamos a terminar de admitir gente. Leo, en este momento ya te voy a pasar el hosting de vamos a cancelar acá. Sepan que ahora el hosting lo va a tener Leo desde Israel. Últimos en admitir yo. En este momento sos el host, Leo, allí. Muy bien, gracias. Bueno, la verdad que es una gran emoción para mí este encuentro, este reencuentro. ¿Me escuchan? ¿Pusieron a todos en mute? Ok. ¿Me escuchan? Sí. No te escuchan. Ok, perfecto. Entonces, tal como decía, para mí esto es una gran emoción verlos a ustedes. La verdad que para mí, mi niñez en Córdoba y mi secundario, la verdad que después lo podemos comentar, ¿no? Pero es algo excelente, digamos, la juventud que tuvimos y la educación y los valores y el fútbol.
No sé, creo que es algo realmente ideal, ¿no? Bueno, aquí es jueves a la noche, son las 22:15 horas. Es casi el fin de semana, digamos. Tuvimos esta semana el día del holocausto, Yom HaShoah. Se está ya preparando para el Yom Ha'atzmaut, el día de la independencia, y un día antes está el Yom HaZikaron, el día en el cual se recuerdan los soldados y víctimas de todas las guerras, de todo el tema de militar y no militar, actos de terrorismo, etcétera, en Israel. Bueno, es siempre una época muy rara, ¿no? Muchas banderitas de Israel en todas las calles. Esta vez no va a haber pirotécnica, como siempre en Yom Ha'atzmaut, en el Día de la Independencia, y especialmente a los chicos les gusta mucho ver, viste, todos los fuegos artificiales, y no lo va a haber. Y bueno, tal como comenté, es una época un poco rara. Por suerte, es una época en la cual, digamos, en cuanto a la seguridad propia, uno se siente bastante seguro, ¿viste? O sea, en el sentido que aunque todo el enfoque de las autoridades a todo este tema está bastante desordenado, ¿no? Y la verdad que uno mira a Estados Unidos con Donald Trump y lo que está pasando ahí es mucho más desordenado, ¿no? que aquí. Pero digamos, esta crisis como que ha tomado a muchos países en una situación de realmente gran incertidumbre de cómo organizarse, ¿no? ¿Es el Ministerio de Salud el que tiene la primera palabra, o el Ministerio de Defensa y Seguridad, o Economía, ¿no? Y todo esto estamos viendo una gran evolución, y yo creo que uno de los temas que va a haber es que países van a tratar de organizarse mucho mejor para situaciones de este tipo. Y, viste, hay quienes predicen que se viene otra ola de este tipo para lo que es el verano para ustedes, pero para nosotros el invierno, o sea, diciembre y enero, ¿no es cierto? Tanto en Estados Unidos, en Europa y aquí. Y nosotros no sabemos, también hay muchos que han hablado siempre del problema del global warming, el calentamiento, el sobrecalentamiento del mundo, ¿no es cierto? No sé cómo se dice en castellano, pero me entienden, global warming. Y quién sabe, a lo mejor vamos a tener episodios de este tipo. Entonces, resumiéndolo, es una época muy, muy rara. Yo trabajo principalmente desde mi casa. Las clases en la universidad las damos online, y tengo muchas charlas de este tipo y reuniones en el Banca Poalim y en la universidad. Y bueno, tiene sus aspectos que es mucho más eficiente, ¿no es cierto? No perdés tiempo en los caminos, en las rutas, con problemas de transporte, pero lógicamente que somos sociales y queremos estar afuera, y lo que más duele es no poder ver, digamos, a los hijos y a los nietos, ¿no es cierto? Que me imagino que ustedes también lo están sufriendo, solamente por Zoom uno puede hacerlo. Bueno, lo que yo quería hacer es compartir con ustedes un poquito varios dilemas intelectuales, académicos, profesionales, de la parte económica y social de toda esta crisis, ¿no es cierto? Y cosas que tanto mis colegas como yo estamos pensando hoy en día y estamos, digamos, discutiendo, ¿no es cierto? Entonces, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible para dejar más tiempo para preguntas. Déjenme ver si puedo poner unas cuantas láminas que tengo preparadas. Las láminas están en inglés, pero no se asusten, es un inglés muy fácil, así que vamos a poder... ¿Están viendo la primera lámina? ¿Se la ve? ¿Me pueden indicar así si la están viendo? Ok. Bueno, el primer tema, algo que a mí personalmente me frustra muchísimo. Esto es una crisis global. Estamos hablando de un problema realmente global, y realmente en este mismo momento las personas en todo el mundo están pensando en lo mismo, su propia seguridad, su propia salud, la salud de sus hijos y todo eso, ¿no es cierto? Y estamos en una guerra. Esto es una guerra, ¿no? Donde hay un objeto que nos está atacando a todo el mundo, y ese objeto se llama coronavirus, el COVID-19,
pero hay un problema, nosotros no lo conocemos, no podemos visualizarlo a ese objeto, ¿no es cierto? Cuando hay una guerra, siempre lamentable, está el lado A y está el lado B, ¿no es cierto? Entonces sabemos, y acá tenemos una guerra con este enemigo que realmente como que quiere causarnos daño a todos, y nos está causando daños a todos, y no estamos muy bien preparados para contrarrestarlo. Ahora, en una guerra, lo primero que uno se pregunta es quién es el líder, quién va a liderar nuestro esfuerzo de tratar de superar el problema que tenemos, el desafío, ¿no es cierto? Y yo creo que un primer problema muy fundamental del mundo es que hay una falta de liderazgo total. Si esto es una crisis global, se necesita un remedio global, en forma general. Y ustedes saben que incluso dentro de Europa, dentro de la Unión Europea y dentro del mismo, la zona euro, que son 18 países que tienen la misma moneda, incluyendo Alemania, Holanda, Austria, todo eso, no están coordinando nada, se están peleando todos, ¿no es cierto? Y ni que hablemos del señor Donald Trump, que lo primero que él dice es America First. Primero Estados Unidos y después el resto, ¿no es cierto? Y es la misma Estados Unidos que nos acostumbró a verla como uno de los líderes mundiales, ¿no es cierto? Etcétera. Y cuando uno piensa en líderes del mundo en momentos de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, otros momentos dramáticos del mundo, uno piensa en Roosevelt, Churchill, Martin Luther King, Mandela, líderes que en algún momento tomaron el micrófono, dieron su gran discurso, que hasta hoy en día se lo puede encontrar en internet, dando su visión al pueblo, a la población, de cuál es el plan, dando cierta confianza, cierta seguridad, ¿no es cierto? Y bueno, estamos en un momento en el cual falta este liderazgo, y yo mismo publiqué un artículo en su momento en La Nación hace varios meses, en el cual al comienzo ya de esto mencioné que me parece que el coronavirus va a acelerar el proceso de desglobalización, porque lo que hemos visto con la suba de Trump al poder en Estados Unidos y con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que hubo una desglobalización, ¿no es cierto? Y ahora lo que estamos viendo es que cada país como que lo primero que hace se cierra, ¿no es cierto? Ayer el señor Donald Trump decidió cerrar la inmigración a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los inmigrantes pueden traer la enfermedad. Entonces, a lo mejor los médicos están completamente de acuerdo, pero quién sabe, ¿no es cierto?, cuántos avances de la economía de Estados Unidos y de la ciencia han habido por inmigrantes, ¿no es cierto? En el mismo campo mío de economía, ustedes saben cuántos economistas famosos, premios Nobel hay de la India, economistas muy buenos de la China, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es un primer tema del cual no estamos en un óptimum, ¿no es cierto? Estamos muy lejos del óptimo en ese sentido. Segundo tema es que yo creo que hay buenas noticias. Las buenas noticias son que cuando miramos las curvitas estas, lo saqué de hoy del Financial Times, lo que tenemos aquí es el número de muertos por día que se va acumulando, ¿no es cierto? Y entonces, digamos, todos los que conocen los gráficos de los virus y la pandemia, es como una campana, ¿no es cierto? Es como una distribución normal. Esto sube, llega a una cima y después empieza a bajar, ¿no es cierto? Y es lo que los médicos nos cuentan de virus, de todo lo que sean pestes, etcétera, ¿no? Y lo que estamos viendo es que, me imagino que ustedes ven en televisión casi todas las noches gráficos de este tipo. Aquí en Israel yo tengo amigos que ya me dicen, no quiero ver más esos gráficos, ¿no es cierto? Ya me tienen harto de ver eso. Y lo que estamos viendo es que países que empezaron antes con este problema, llegaron realmente, como lo predice este gráfico, o el gráfico teórico de la pandemia, llegaron a un límite superior y empezaron a bajar, ¿no es cierto? Consideren el caso de China, que está dibujado aquí en amarillo, el caso de Italia, que está en negro, el caso de Francia, que lo ven en celeste.
celeste siempre es bueno porque es Belgrano, ¿ok? Ustedes pueden ver aquí otro tipo de países. Estados Unidos está como llegando a la parte superior. Corea del Sur, abajo, lo ven que ya ha estado bajando. En Israel estamos más o menos mucho mejor que Italia, o sea, no estamos como la China, pero estamos en la parte que está bajando. Entonces, el hecho que varias semanas después que todo esto ha comenzado, por las medidas del cierre, de la cuarentena, y por otras medidas que se han ido tomando, y por otras razones, hay quienes dicen que esto es la evolución natural del virus, ¿no es cierto? Ustedes vieron que los suecos en Suecia tienen otro enfoque, y bueno, no vamos a entrar en eso, ¿no es cierto? Pero entonces yo creo que esto es alentador. Si no me equivoco, lo que leo de la Argentina es que se espera que va a tomar unas 4 semanas más o menos para que Argentina llegue a un límite superior. Estoy hablando del caso de muertes y que a partir de entonces va a bajar. Una cosa buena de Argentina es que el número de muertos es relativamente bajo. Si comparamos el número de muertos en la Argentina con la población, es muy, muy bajo, ¿no? En Israel hoy estamos con 192 muertos, 192 víctimas, en una población de casi 9 millones de habitantes. Yo creo que ustedes tienen menos número de víctimas con una población de 4 veces más o 5 veces más, ¿no es cierto? Yo prefiero ver los números de muerte porque los números de infectados dependen de si hiciste test, si hiciste el examen, si el individuo está afectado, se ha contagiado o no. Tal como saben, a lo mejor hay individuos que han sido, que ya tienen el contagio, pero que no se lo ha descubierto, ¿no? Vean ahora el próximo gráfico, donde pueden ver el estado de New York arriba, ¿no es cierto? Donde ha sido realmente bastante tremendo el asunto. Y también en New York, como que estamos en la parte que está decreciendo aquí, en la parte de la zona de Lombardy o Lombardia, no sé cómo se dice en castellano, en Italia, el norte de Italia, también vemos que esto se ha superado, lo mismo Madrid, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que, y no solo para mí, yo creo que estas son buenas noticias de que la curvita del virus tiene el mismo tipo de comportamiento de otros virus. Ahora, por supuesto que hay que tener cuidado, porque, o sea, por un lado, cuando las condiciones se mejoran, la primera tentación, que yo estoy muy a favor, es de empezar a liberar la cuarentena, en forma muy selectiva, en forma muy cuidadosa. Pero no cabe la menor duda que el costo social, económico, humano, psicológico de la cuarentena es algo impresionante, que es difícil de cuantificar. Y entonces en Israel yo soy parte de un grupo de economistas, Manuel también, que desde el comienzo hemos estado presionando que, señores, ok, al comienzo va a haber yo le llamo el determinismo de la medicina, ¿no? O sea, la dictadura de la medicina. La medicina nos va a decir qué tenemos que hacer. Pero ojo, que si esto va pasando mucho tiempo, y se puede empezar a liberar zonas en forma selectiva, hay que hacerlo. En Israel, de los 192 muertos, gran parte son personas de más de 80 años que tenían problemas médicos anteriormente. Gran parte vienen de la parte ortodoxa de Bnei Brak, de Jerusalén y de otros lugares donde las comunidades jaredis siguieron teniendo casamientos y yendo a las yeshivot y yendo al shil a pesar de las primeras 2-3 semanas de cuarentena, ¿no es cierto? No le dieron bolilla, perdónenme por el idioma, a todo lo que se anunció en ese sentido. Entonces, por otro lado, yo vivo en la zona de Givatayim, 10 minutos de Tel Aviv, no he escuchado de gente que tenga aquí, ¿no es cierto? Espero que esto siga de la misma forma. Entonces, yo creo que hay zonas que ya están preparadas. Hay muchos kibutzim que la gente ya anda libre completamente, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que este dilema de cuál tiene que ser el grado de liberalizar, llamémoslo así, en nuestras vidas y volver a cierta normalidad, esa tensión entre lo médico de corto plazo
y lo social, psicológico, económico del corto y mediano plazo es algo muy importante, y por suerte en Israel estamos moviéndonos en ese sentido, y creo que todos los países, incluso en Europa, estamos viendo que eso se está moviendo. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias son que esta es la primera crisis en la historia financiera y económica del mundo, que es lo que se llama en inglés un sudden stop, un freno de pronto, sorpresivo, ¿no es cierto? Sudden, sorpresa, stop, un stop. Cuando en general economías entraron en recesión, incluso en la gran crisis del 1929, ese fue un proceso gradual. Tomó varios meses hasta que compañías y empresas decidieron despedir a empleados. Vieron que la demanda bajó, decidieron hacer otro tipo de medidas para ahorrar en sus gastos y aumentaron la productividad, etcétera, etcétera. Ustedes saben, en la crisis del 1929, el pico, la cima de la tasa de desempleo en Estados Unidos llegó en el 1932, a pesar que esto empezó en el 1929. Aquí tenemos una crisis en la que de un día a otro te dijeron quédate en tu casa, cerrá tu compañía, cerrá tu clínica, cerrá tu oficina de contaduría, de abogacía, cerrá la universidad, etcétera, etcétera, cerrá los restaurantes, cerrá las fábricas. El impacto ha sido inmediato. A la izquierda de ustedes pueden ver los datos semanales de cuántos desempleados se están agregando a la economía de Estados Unidos cada semana. Y ustedes ven que, digamos, en las últimas 5 semanas, digamos, estos son miles, o sea, ustedes le tienen que agregar 3 ceros. Les digo el dato que hoy salió el último. 26 millones de nuevos desempleados en la economía. A los desempleados que había antes, que no eran tantos, porque la economía estaba en pleno empleo a comienzo del año. Un episodio así, 5 semanas en las cuales tenés 26 millones de personas desempleadas, parte de las cuales que a lo mejor no tienen seguro de desempleo, parte que no saben a lo mejor cómo llenar el formulario para que el gobierno les ayude. Esto incluye, por supuesto, inversores independientes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, en la Argentina me imagino que dado que el sector informal de la economía, si no me equivoco, es algo así como un 40%, ni vamos a tener estadísticas de cuánto va a ser el desempleo, ¿no es cierto? Un vendedor de calle, de lo que sea. Entonces, este es un impacto muy importante que hace a esta crisis completamente diferente de otras crisis. Es una crisis que comienza en la parte real de la economía, no en la parte financiera. La parte financiera habían problemas. Siempre hay burbujas en el mercado accionario y mercado de bonos o en las monedas, pero nada que ver, ¿no es cierto?, con la significancia de la crisis en la parte real de la economía. A la derecha de ustedes tienen el cambio cada mes de las ventas de comercio, lo que se llama retail sales, ventas de retail, de comercio, ¿no es cierto?, al consumidor, shopping centers, restaurantes, todo eso. En Estados Unidos el dato de marzo es que cayeron en 8.7%, es la caída mensual más alta desde que existen estos datos. O sea que en un mes se te dé vuelta la tortilla de forma tal de que tenés este fenómeno, ¿no es cierto? Y bueno, al mismo tiempo, todos estamos confundidos y lo que tenemos es como la psicología tiene su interacción con la economía y tenés un gran daño a la confianza de cada uno de nosotros, la confianza de los inversores, de los empresarios, de los individuos, de los consumidores, confianza sobre sus propios planes, sobre sus propias acciones. Estos son índices de confianza. En azul es para los países avanzados, en rojo es para los países emergentes, y de nuevo, una caída tan grande cuando tenés este problema de confianza. Y ustedes saben, cuando uno pierde la confianza propia,
lo primero que haces es te paralizas. Decís, bueno, yo paralizo todos mis planes, no hago nada, no espero, ¿no es cierto? Espero para ver cómo esto se resuelve. Pero si cada uno de ustedes y yo también espero, en la macro nos trae una recesión mucho más grande, ¿no es cierto? Hablando de recesión, quiero compartir con ustedes los últimos pronósticos del Fondo Monetario Internacional. Me perdonan que yo sé que la palabra Fondo Monetario Internacional en la Argentina no es muy bienvenida y no quiero tomar ninguna posición ideológica, pero simplemente uso la base de datos del Fondo Monetario Internacional y a vuestra izquierda pueden ver el ritmo de crecimiento del producto, del PIB, del Producto Bruto Interno, el Producto Real de la Economía Global. 2019 era 2.9%. El pronóstico es que en el 2020 va a ser menos 3%, o sea, recesión. El mundo entró en recesión, un periodo en el cual la producción real cae y el desempleo sube. Y el pronóstico de ello es que para el 2021 va a haber una recuperación y el pronóstico es 5.8%. Ahora bien, como todo pronóstico, tiene sus suposiciones. Y la suposición la hipótesis del Fondo Monetario Internacional es que a mediados de año las cuestiones se van a empezar a normalizar nuestras vidas y que hacia la segunda mitad del año, digamos, vamos a volver a un 75% de lo que sería algo normal, aunque nunca quiere decir en los próximos 2 o 3 años, no vamos a volver a la misma normalidad que estábamos antes de esto, porque con esta crisis se vienen varios cambios estructurales, ¿no es cierto? Y uno de los cambios estructurales es en el mercado laboral. Más y más compañías están descubriendo que pueden trabajar con los empleados trabajando part-time, no full-time, sino part-time en sus casas. Y que pueden trabajar online, ¿no es cierto? Entonces, digamos, el consenso entre economistas que se especializan en el mercado laboral es que, digamos, lamentablemente entre un 30 y 40% de los empleados en el primer y segundo año después de la crisis no van a poder volver a trabajar. Las compañías van a tratar de ser muy cuidadosas, muy cautelosas en su enfoque al tema del empleo. La zona que tiene, ahora pueden ver diferentes regiones, ven a la izquierda Estados Unidos y después ven Europa, o la zona euro. La zona euro es la que va a sufrir este año en los países avanzados la recesión más fuerte. Y estamos hablando de un menos 7.5%, cuando principalmente España, Italia van a tener un menos 9%. De nuevo, en el caso que yo creo que es un poquito optimista, que digamos, se ve una recuperación bastante efectiva hacia la segunda mitad del año. Lógicamente que entre los países emergentes hay países pobres, hay países de África, hay países como la Argentina que están endeudados y que la posibilidad de tomar más deudas va a ser muy difícil. Y bueno, hay incluso países que van a tener problemas de supply de alimentos, ¿no es cierto? De tener suficiente alimentos para la población. Este es otro gráfico interesante de los economistas. Voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Aquí lo que ellos hacen es una simulación donde dicen, bueno, la línea, lo lineal de arriba es cuáles eran los pronósticos en enero del 2020 del nivel del Producto Real Mundial, ¿no es cierto? Es una línea que va subiendo con el tiempo, porque hay crecimiento económico de, digamos, 3% por año a nivel mundial. Lo que ven abajo, la línea de abajo, es, digamos, lo que han actualizado como el pronóstico ahora que entramos en el COVID-19. Y bueno, y suponiendo lo que dije anteriormente, que se viene alguna recuperación en la segunda mitad del año, ustedes pueden ver cómo esto va subiendo, ¿no es cierto? Pero en el medio tenemos esta especie de pancita, o de zona, o de triángulo rojo, que es básicamente el producto perdido
por no haber estado produciendo a nivel del potencial de la economía mundial. O sea, este tipo de simulaciones son cosas que como economistas hacemos muchas veces. Decimos, bueno, si no hubiera habido este shock, que es algo hipotético, ¿no? Entonces hubiéramos seguido con la línea de arriba. Se vino este shock, tenemos la cuarentena y todo eso, y perdimos producto, se va a incrementar después, pero no es lo suficientemente fuerte para, digamos, contrarrestar todo el producto que se acumuló y que se perdió en este momento. Y según estos economistas, el mundo va a perder 9 trillones de dólares. Es una cifra exorbitante. Para que tengan idea, 9 trillones de dólares es el tamaño de todo el paquete de apoyo en Estados Unidos hoy en día del gobierno y de la Reserva Federal para tratar de salvar la economía, ¿no? O sea, estamos hablando de una cifra exorbitante. Pero yo digo, conclusión, digamos, ojalá que sea solamente para este año y que se pueda recuperar algo el 2021. Y una conclusión que de nuevo es un poquito realista pero pesimista es que el mundo va a ser un lugar más pobre de lo que era anteriormente. O sea, se está perdiendo aquí producto, se está produciendo aquí ingreso, que si antes nuestra capacidad de producir era X, ahora estamos en a lo mejor 0.7X o algo más así, ¿no es cierto? Bueno, no los voy a aburrir con el tema de la política económica. Hemos visto que la Fed aumentó imprimiendo dinero. Es muy interesante que en casi todos los países, Israel incluido, temas que economistas siempre le tuvimos miedo, como imprimir mucha emisión monetaria, mucho gasto fiscal, mucho déficit del gobierno fiscal, de la parte fiscal del presupuesto. Hoy en día el enfoque es un enfoque de que el mundo entró en una sala de emergencia. Y cuando el paciente está en la sala de emergencia, no hay otra alternativa que tratar de estabilizarlo. Usar toda la medicación posible, no importa qué efectos aleatorios tenga después. Lo importante es salvar al paciente, ¿no es cierto? Y esta es la visión que están teniendo todos los países del mundo. Así que la misma Alemania, donde siempre ha habido una ortodoxia fiscal y monetaria, está teniendo esto. Ahora, como argentinos, sabemos que si imprimís mucho dinero, puede traer inflación. Si tenés un déficit del gobierno, puede ser que tengas una crisis de deuda en algún momento. Sí, pero el consenso hoy en día es de que vamos a tener tiempo para tratar de resolver esos problemas. Ahora el enfermo, ahora el mundo está en una situación de emergencia, ¿no es cierto? Y esta es la gran lección que se aprendió desde el 1929, una crisis en la cual, como ustedes saben, los bancos centrales no intervinieron cuando en Estados Unidos estaban quebrando banco tras banco. O sea, de nuevo, algo que lamentablemente como argentinos lo conocemos, pero si yo le digo a mis alumnos en la universidad, supónganse que ustedes ahorraron toda su vida, llegaron a 45 años, se vino una crisis, quieren ir al banco y sacar los ahorros para estar más seguros, y el banco está cerrado, ¿no es cierto? Y hay colas, y hay, de nuevo, algo que como argentinos lamentablemente lo conocemos demasiado, ¿no? Y la gente no se puede imaginar algo así. Son mis ahorros, o sea, yo no voy a poder retirar mis ahorros. ¿Dónde está el Estado? ¿Cuál es el rol del gobierno? El Estado, ¿no es cierto? Y entonces han tratado de evitar esto. Aquí tenemos el gasto fiscal, la deuda y todo esto que está subiendo. Mercado financiero yo creo que los va a interesar un poquito menos, pero les puedo decir en 2 palabras algo muy interesante que estamos viendo. En mi opinión, y no solamente en mi opinión, esta es una crisis en la que no hemos visto pánico financiero, ¿no es cierto? O sea, incluso en los peores días de las bolsas, no hemos visto gente liquidando totalmente sus portafolios de bienes, ¿no es cierto? Y vendiendo todo para tener cash, para tener liquidez. Aquí vemos la historia del índice Standard & Poor's 500 de Estados Unidos, que es el más usado, de acciones. Y el número 1 es la crisis de la burbuja de Nasdaq, de tecnología, del 2002-2001.
En el número 1, el precio de las acciones bajó en 50%. En el número 2, la crisis de las hipotecas subprime del 2008, la quiebra de Lehman Brothers, el precio de las acciones bajó en un 50% en este índice. Para el que tengan un criterio, en 1929, la crisis esa famosa, las acciones en 3 años, en el 1932, bajaron en un 90%. O sea, tenías 100, te quedaste con 10. En esta crisis, en los peores de los días, la crisis bajó, el índice bursátil bajó en un 30% en Estados Unidos, ¿no es cierto? Hoy en día, mientras tanto, ha habido una pequeña recuperación y, digamos, este mismo índice, comparando con el comienzo del año, ha bajado en un 12-13%. O sea, si uno le cuenta a alguien de que se fue, digamos, cerró su computadora el 31 de diciembre y la abrió ahora y ve los mercados estos mundiales, y vos le decís, escúchame, acá ha habido, él te va a decir, hubo una corrección, una caída de precios de un índice bursátil de un 10-15%, es una corrección, puede haber factores técnicos, eso no es crisis, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí estamos. Ahora, hay que tener cuidado, porque puede ser que en las próximas semanas o en los próximos meses esto toque fondo de nuevo y no sabemos cómo va. Pero, de nuevo, yo creo que aquí está el tema de la política monetaria y política fiscal en el mundo, que los bancos centrales y los ministerios de Hacienda están muy alerta a lo que está pasando y, de nuevo, van a estar tratando de normalizar la situación y que la gente pueda volver a producir y que la economía pueda volver a crecer en ese sentido. Se está hablando, y en Israel existe el dilema, me imagino que también en la Argentina, de cómo hacer el restart de la economía, el exit, cómo hacer cómo empezar alguna normalización gradual de la economía, y a eso le llaman exit scenarios, o sea, los escenarios de exit, de empezar a salirte de la cuarentena. Y me imagino que hay diferentes países con diferentes enfoques. Yo creo que la mayoría de lo que estamos viendo es que están pensando en hacerlo en forma gradual, en forma selectiva, liberás algo de las limitaciones, esperas 2 semanas, ves cómo está avanzando esto en el tema médico, seguís más. O sea, es un proceso que va a tomar tiempo. Y esto tiene su efecto sobre la economía real, o sea, la parte real y nuestras vidas en general. O sea, la parte real no se mueve así de la noche a la mañana en forma muy abrupta, ¿no es cierto? Bueno, y yo creo que el enfoque de hoy en día es lo que se llama FOLI, First Out, Last In. O sea, los primeros sectores o áreas de que se fueron cerradas, por ejemplo, los vuelos en aviones, los turismo, conciertos, restaurantes, clases de universidad, digamos, acumulación de muchas personas, todo eso va a tener que esperar mucho, ¿no es cierto? Por otro lado, temas de agricultura, tal como mencioné, hay zonas que ya se puede empezar a liberarlas porque, digamos, no han habido muchos casos y el peligro es un peligro bastante mínimo. Hay también áreas que tienen gran, digamos, preferencia, la producción de alimentos, la producción de temas de ventiladores, de temas de camas para hospitales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, va a tomar tiempo hasta que volvamos a una cancha de fútbol, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor vamos a ver los partidos por televisión, pero digamos, digamos, es el enfoque que se está tomando. Un gran tema sobre el cual yo mismo no tengo, digamos, no soy un experto en esto, pero no veo que tenemos una buena visión, es el tema de las escuelas, ¿no es cierto? Porque si querés normalizar un poco la vida y que la gente vuelva a trabajar, ¿qué hacemos con una familia donde la madre y el padre tienen 2 o 3 chicos en la casa y no van al colegio, ¿no es cierto? Y entonces aquí hay bastante debate. En Israel se está hablando que a lo mejor los colegios van a tomar turnos, digamos, el primer año de colegio primario
primer año, tercer año y quinto grado van a ir los lunes, miércoles y viernes a la mañana, y los otros van a ir los martes, jueves y sábado, a lo mejor a la tarde. Bueno, van a tener que ser muy creativos. Yo no veo, tenemos clase en la universidad de 100, 150 alumnos, no veo cómo volvemos con eso. Y hoy recibí un mail del rector de la universidad pidiendo sugerencias de cómo hacer los exámenes. El semestre, este segundo semestre del año, para ustedes el primer semestre, para nosotros el segundo, que termina en junio, por ejemplo, hay exámenes, ¿no es cierto? Entonces, hay materias en las que no podés dar un take-home exam, ¿no es cierto? Un examen que te lo hagan en la casa. Entonces, y bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo eso cuando la gente no va a poder venir un día a una hora específica a un lugar a hacerlo? Y por otro lado, querés que todo sea honesto, ¿no es cierto? Y que, digamos, sean exámenes que sean bastante auténticos, ¿no? Entonces, estamos en esto. Voy a concluir para dejar lugar a preguntas con algunos pensamientos sobre el futuro. De nuevo, yo creo que muchos empresarios, mucha gente que tienen el lujo de poder pensar estratégicamente, están pensando en the morning after, el día después del que de alguna forma se calme este virus. El tema número uno es que creo que vamos a un orden político y económico global nuevo, en el cual la China va a tener más preponderancia. Lógicamente que soy muy crítico de la dictadura de la China y de la opresión a la libertad de opinión, a las libertades humanas ahí, pero lógicamente que en una situación como esta, ellos están pudiendo organizarse y organizar el país de una forma más rápida que, digamos, democracias. Y entonces, y el tema número dos es lo que mencioné antes, la desglobalización, que bueno, yo creo que la globalización ha tenido muchos defectos y como economistas hemos hecho muchos errores con la globalización, pero por otro lado, imagínense la Argentina sin la exportación de productos agrícolas, de carne y de otros productos que la Argentina tiene gran, digamos, ventaja comparativa. El mercado laboral, digamos, a mí lo que más me preocupa es el mercado laboral. El mercado laboral porque este desempleo puede ser bastante persistente y tal como mencioné, probablemente van a haber cambios estructurales, como por ejemplo el tema de la automatización, el tema de la robotización, el tema de la digitalización de muchos trabajos. Y bueno, todo trabajo que tenga algo rutinario, que se lo pueda poner en una computadorita o en un robot, sabíamos que eso iba a pasar, pero me parece que todo ese proceso se va a acelerar mucho ahora, lo que quiere decir que va a haber necesidad de pensar en cómo asignar de una nueva forma el trabajo a personas que van a estar perdiendo lamentablemente sus ocupaciones, ¿no? Y bueno, hay cosas que gobiernos pueden hacer, pero lamentablemente los líderes de hoy están pensando más en las próximas elecciones de un año o 2 años que pensando sobre el futuro más lejano, ¿no? El tema de tecnología. Yo soy un gran creedor en tecnología. Yo creo que las áreas tecnológicas, digamos, si miramos los mercados financieros, son las principales. El mundo está en gran necesidad de toda la interacción de lo tecnológico con lo médico, con cómo organizar la infraestructura médica y política y de seguridad del país para contrarrestar un nuevo virus dentro de 1 o 2 años que Dios no permita, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ¿cómo puede ser? ¿Quién va a inventar ese chip que podamos poner en nuestro teléfono celular que nos pueda medir digamos, nuestra vulnerabilidad a un COVID-19 o alguna cosa de ese tipo, ¿no es cierto? Otro tema que yo creo se está hablando mucho es qué va a pasar con los mercados del consumo. Mi impresión es que todos vamos a ser y tenemos que ser mucho más modestos y mucho más austeros, ¿no es cierto? Lógicamente que siempre hay un problema de distribución del ingreso.
lamentablemente esta crisis va, en mi opinión, aumentar la desigualdad en la distribución del ingreso, ¿no es cierto? Las familias que pueden y tienen la liquidez van a, de alguna forma, sobrevivir esta crisis, pero los desempleados y aquellos que están con gran necesidades van a sufrir muchísimo de esta crisis, lamentablemente. Y bueno, también aquí se necesita una política social de los gobiernos. Ahora, bueno, yo creo que todo el tema turismo, toda la salida a restaurantes, a los cines, a los conciertos, creo que vamos a tener mucho más cautela, vamos a preferir estar con nuestras familias, ser un poco más modestos, aunque quién sabe, ¿no es cierto? Me parece que va a tomar unos años, bastante años, hasta que podamos volver digamos, a donde estábamos antes de esta crisis, que a lo mejor era un equilibrio que no era muy equilibrado, ¿no es cierto? Hay quienes dicen en inglés, en el consumo, back to basics. Volvemos a lo básico, a las cosas básicas. Mi salud, la salud de mi familia, mis alimentos, mi ahorro, mi liquidez para cualquier problema. Lógicamente que se vienen riesgos para el día después de la crisis, como mencioné, riesgo de problemas de deuda para todo el mundo, no solo Argentina. A lo mejor Argentina resuelve para ese entonces sus problemas, quién sabe. Problema de inflación, no creo que estamos ahí, el mundo está con una recesión tan grande que en este momento lo principal es sobrevivir, es flotar, estar a flote de esta crisis, ¿no es cierto? Y poder sobrevivirla de una forma razonable. Y bueno, concluyendo con un poquito de optimismo un jueves a la noche en Israel, el mundo sufrió de muchas catástrofes, Argentina sufre y sufrió de muchas catástrofes, el mundo tuvo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, millones y millones de muertos y de víctimas, el Holocausto, otras guerras, ¿no es cierto?, en el Medio Oriente, en otros lugares, y como que de alguna forma u otra, como que tenemos como seres humanos algo muy natural que es como se dice en hebreo, el razón, la aspiración a que la vida continúe, a que mejore nuestra situación a pesar de la crisis, a que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un mundo mejor. Y yo creo que sin ese tinte, sin esa característica de nosotros como seres humanos, nos hubiéramos ido a un desastre total, ¿no es cierto? Y bueno, esta es una época difícil, pero tal como mencioné al comienzo, o lo digo de nuevo, crisis, pandemias, virus, tienen su ciclo, ¿no es cierto? Empiezan, acumulan su violencia, digamos, llegan a un punto máximo y después de alguna forma se calman. Y esperemos que en los años que esto se calme, podamos todos prepararnos para un mundo mucho mejor del que estamos viviendo en este momento. Así que vamos a parar por ahora y bueno, con mucho gusto vemos si hay preguntas y de qué tipo, ¿no es cierto? Yo no escucho a nadie. No escucho. Hugo, ¿me escuchas? Yo a ustedes no los escucho. ¿Quién es el moderator de esto? ¿Marcelo? ¿Yo? ¿Cómo hago para escucharlos? El que,
el que me hizo sharing de host, que me deje de hacer sharing. ¿Cómo te paso el host? ¿Está el rabino por ahí? ¿Me puede llamar y decirme qué es lo que hago? ¿Por teléfono? Necesitas tomar las riendas. ¿Tenés a alguien que sepa hacer un GIF? Todo bien, chicos. Me dijiste que es el Emi el que los hace. Todos flashaditos. Ahora escucho, ahora Que vos me recomiendes y que yo Ahora pueda hablan buscar, todos. porque- La verdad que no. Ya lo hubiera hecho. De hecho, le estoy diciendo, la gráfica se la va a hacer Belén. ¿quién es el moderator aquí? Silencio, por favor, todos, silencio. El tema es que usted lo resuelva sin usar video como recurso. Devolveme. Eso me va a hacer falta Cualquier plata cosa, para ¿qué le puede decir el cliente si no tiene, si le llega, si quiere, le dice, bueno, pagame, pero eso ni siquiera tiene para pagar. lo de siempre. ¿Está todo el mundo que nadie puede pagar esa suma? Y necesitaría 300 pesos. ¿Puedo sacar? Tengo solo con 2 clientes que hasta ahora me están pagando eso. ¡Cállense! Entonces a todo el mundo le da ¿Somos indicado. grandes o no? Sí. Claro. Parece que todos apaguen el Bueno, la voz. Entonces, que hablar todos. dame un Canva. Yo lo que tengo miedo es que algún día el Diego no pueda, yo tengo que hacer el Canva, me enrede, me vuelva loco por el punto. A ver si se callan, por Vos mandame favor. uno y yo ensayo. A ver, el Diego sabe usar Corel. ¿Pueden todos poner Sí, mute sí, y digo, dejar me quedé que... pensando que yo podría hacer una pieza base en Gabriel. Illustrator, pero no sé si cómo se va a importar, la verdad no sé. Leo, Sí, escucho. por favor, ¿Quién devolveme sabe el hosting. lo básico de Photoshop y de Corel? Devolveme el hosting de la reunión. Pritzker. ¿Cómo le envío esto? ¿Cómo le envío esto? Acá ya encontré el diseño. Lo tengo que compartir nada más. Bueno, Gabriel, ¿cómo hacemos? Preguntas y él va a ¿Cómo ya encontraste el diseño de qué? De... En silencio todos. De Canva. El hosting de la Ya lo reunión. encontraste. Devolveme el hosting. Mientras no, estoy escribiendo. Ah, vale. Cliqueame a mí y devolveme el Entonces, hosting. Fíjese si le parece bien, eso podría hacerlo. me lo mandas por a ver, Canva, acá lo veo. Gabriel, ¿me podés decir cómo lo tomamos de aquí? Sí, mira, por favor, silencio todos. En mi pantalla, Bueno, la tengo que dejar. Te escucho. son 3 puntos. Esto. Me haces host de Fíjese que tiene nuevo. como... Ponme el hosting de la reunión. Silencio, por favor. 1, 2, 3 modelos dentro de la misma estética, uno con 2 fotos y Me dos tienes con que hacer host de nuevo, por favor. ¿Y Los dónde demás pones los silencio. productos? ¿Qué querés Y que en los haga? cuadraditos esos nada. Eso es estética. Y donde ¿Qué está el querés que hot haga? new game, ahí donde pone el texto. Gabriel, Sí, te escucho, yo te escucho. Uso porque son 3 y son 3 de distintos ¿Cómo colores, son pero tres? juega con lo ¿Cómo mismo. son tres? No los veo. Hay uno solo acá. A ver, yo le paso el Acá hay uno solo, no hay tres. Ah, bueno. No, pero no, es que está conectado. El router está conectado vía, Gabriel, si no se arregla esto, vamos a tener que vía terminar en este un momento. hub a otras máquinas.
Yo le quiero dejar conectado, es decir, que el router se direccione al servidor que está conectado vía cable. ¿A dónde? Animaciones para Así que redes eso sociales está hay bien, acá. yo tengo que tener No, acceso yo le envío un link. que la conexión Si algo directa me entre abre a la IP, siendo el una día gráfica que dice Hot New Games. 128. Lo que sea, ese A ver, servidor, espera. para que se direccione directamente ahí. ¿Qué dice? Cuando yo ponga esta dirección IP de ustedes, No hay chance de que yo le mando un link y abra otra cosa, no entiendo. No, yo hablo lo que vos me des. Diseño no disponible, me dice. Debe ser porque estoy adentro de mi usuario. Bueno, no sé cómo compartírselo. Bueno. Sí, sí, cuando uno pone usuario y password, a ver. entras a la configuración. Se le puede hacer link y... ese dato. A ver, decir, yo tengo uno cuadradito de un nene, Hot New Games. Make host. Sí, ese. Pero hay uno Ahí solo va. acá. Bien, Yofi, vamos. Debería tener 3. Ok. Acá dice, yo no soy tonta, yo veo uno. No hay otro. Bueno, en la página donde Bien, escuchen todos. Gracias, Leo. Ahora, ¿me escuchan? Leo me pudo devolver el hosting de la reunión. Ahora vamos a compartir un segundito que nos estamos reacomodando. Disculpen. Están todos silenciados y me tienen que escuchar a mí unos segunditos. Ahora vamos a volver al hosting, al chat, y le vamos a pedir, lo vamos a desmutear a Leo. Leo, ¿estás ahí? Sí. Bien. ¿Tú me escuchas a mí, Leo? Sí. Bien. Vamos a ir al chat y vamos a retomar desde el chat. Ok. Disculpen, por favor, nos vamos a tratar de reacomodar, así como nos vino la pandemia, de repente para todos. Bueno, esto pasó así. Vamos a tomar aquí algunas preguntas. Un segundito. Bien, vamos a tomar desde Diego Schmira. Tengan paciencia, por favor, aquellos que están escribiendo preguntas. Leo, ¿vos me escuchás? Sí, te escucho. Bien. La pregunta de Diego Schmira es, ¿cómo crees que la emisión monetaria de la FED, que está empapando de dólares su economía y por ende al mundo, de qué manera afectará a las economías de los emergentes? En cuanto a competitividad internacional de los emergentes, tipo de cambio, etcétera. Esa es una pregunta. Ok, ¿querés que vamos una por una? Lo hago bien cortito. Sí, así nos das tiempo a reacomodarnos. Sí, de acuerdo, mira, yo creo que el tema de los emergentes, entonces, lo que podemos decir es que en la mayoría, digamos, esa emisión monetaria y los déficits de los gobiernos van a contribuir a que la recuperación de la economía mundial sea lo más rápido posible, dentro de las circunstancias. Entonces, más demanda del mundo del extranjero va a ser algo relativamente positivo para los países emergentes. En parte de los emergentes hemos visto también que las monedas se han depreciado, que han habido devaluaciones, y esto tiene que ser bueno para sus mercados exportadores, ¿no es cierto? Por otro lado, un tema que va a afectar y está afectando a los emergentes y probablemente también a la Argentina, es que hemos visto también un sudden stop, una parada muy sorpresiva y muy fuerte en los flujos de capital a los países emergentes, digamos. Entonces, muchas de nuestras economías en Latinoamérica tienen déficit de cuenta corriente, lo están financiando con entradas de capitales, y ahora el capital mundial como que también está un poco parado, y de ir a algunos lugares se va a ir probablemente a los lugares más seguros, entre comillas, y menos los países emergentes. Así que no va a ser un tiempo fácil para los emergentes, lógicamente. Los emergentes de Asia es otro cuentito, porque la situación de Corea del Sur, de la China, de estos países, está mucho mejor que, digamos, la de países en Latinoamérica. Bien, pidoles disculpas a todos, que por ahí no vamos a poder ingresar todas las preguntas.
por un tema ya también de horario de Leo allí en Israel, a quien le seguimos agradeciendo. Vamos a compartir 2, 3 preguntas más, o Leo, cuando vos entiendas que estamos a tiempo, nos los haces saber. Entonces, Leo, así, me gustaría preguntarle si, considerando que los modelos económicos presentes han fallado ante esta crisis, si los modelos postcapitalistas podrían ser una alternativa, aunque no son populares en gente de la banca. Algo así es la pregunta que han hecho, Leo. Mira, yo creo que, estamos hablando de una crisis que también, si en el mundo tendrías muchos países socialistas o comunistas, también tendrías un gran sufrimiento, ¿no es cierto?, en cuanto a la parte personal y económica. Mi opinión ya hace muchos años es que el mundo tiene que ir hacia un modelo típico de los países escandinavos, como digamos Suecia, Noruega, países de este tipo, Dinamarca, donde tenés donde digamos no es un capitalismo extremo tipo Estados Unidos, hay una intervención del Estado en muchos temas, la gente paga muchos impuestos, pero tenés tu seguro médico, tenés tu seguro de desempleo, así que yo creo que en ese sentido me da la impresión que sí, que ese tipo de modelo, si yo antes pensaba que ese es el modelo que tendríamos que favorecer, ahora hay más razones para favorecerlo, ¿no es cierto? Ok. Así, ¿puede llegar el momento que tengamos que escuchar a los economistas en lugar de a los médicos para que la cura no sea peor que el virus? De nuevo, por favor. Sí, puede ser el momento en que tengamos que escuchar a los economistas en lugar de a los médicos para que la cura no sea peor que el virus. De acuerdo, o sea, yo creo que, de nuevo, estamos hablando de esa tensión de la que hablamos antes, ¿no es cierto? Que los médicos la conocen y el Ministerio de Salud lo conoce, pero, digamos, en el Ministerio de Salud de Israel, el primer ministro le dio toda libertad para determinar exactamente qué es lo que pasa en Israel las primeras semanas de la crisis, ¿no es cierto? Y la gente de economía, digamos, ok, todo tema de ese tipo tiene su efecto en la economía, ¿no es cierto? Pero, digamos, aquí el gran miedo fue de que el coeficiente de infección y contagio es tan grande que no va a haber suficientes camas y no va a haber suficientes ventiladores para los tipos que van a tener que tratar en los hospitales. Entonces, imagínate un país como Israel en una situación en la que no tenés suficientes camas en los hospitales para internar a la gente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que esa etapa ya la hemos pasado. Mientras tanto, hay más camas, hay más ventiladores, y vemos que también que hay forma de evitar en cierta medida el contagio, y que mucho del contagio vino de las zonas extremadamente religiosas, Haredi, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Así que yo creo que sí, está... la cura tiene que ser una cura que empieza por lo médico, pero que bastante rápido, si se ven algún tipo de éxitos en la parte de lo médico, pasar a la parte social. Ok, Leo, quizás una preguntita, 2 más. Preguntan acerca de qué consejo del rol de los estados, ¿sí? Considerando el papel del Estado en países pobres y ricos, si es posible un Estado mucho más activo y con más poder en países pobres y más liberal en ciertos países ricos. ¿Cómo lo ves a esto? Si esto puede ocurrir en países como Israel, como Argentina, ¿qué ves por aquí? Sin ninguna duda, yo creo que estamos hablando de temas que, digamos, ni yo ni vos vamos a poder resolverlos. El tema de el seguro médico, el tema de tratar de ayudar con seguro de desempleo e indemnización de desempleo a gran parte de la población. El tema, en el caso de ustedes, del sector informal, ¿no es cierto? Son temas que van a requerir el Estado.
el Estado va a tener que organizarse también de una forma mejor para de nuevo combatir este tipo de guerras en el futuro, ¿no? Porque pueden venir. Y el rol de construir mejores hospitales y el rol de tener mejor infraestructura en lo científico y en lo médico, es el rol del Estado, digamos, no es el rol del mercado privado de cada individuo, se lo puede hacer colaborando uno con el otro. El problema es que si hablamos antes de falta de liderazgo, los estados, incluyendo Israel, están caracterizados hoy en día por políticos que el horizonte de planeamiento es muy corto. Y por lo tanto, son muy pocos los políticos que hoy en día se dan el lujo, llamémoslo así, de tener un plan de 5 años, de 8 años, ¿cierto? Algo de ese tipo. Y bueno, estamos todos sufriendo de eso, ¿no es cierto? Yo creo que aquí es algo que a lo mejor los expertos en ciencias políticas, hay una dialéctica aquí que es muy importante, ¿no? Porque por un lado, la democracia requiere cada 4 años tener elecciones. Y por otro lado, como que los individuos están juzgando a los políticos más bien por el corto plazo y mucho menos por qué tipo de reformas estructurales están haciendo, en la educación, en los caminos, en la energía, etcétera, ¿no? Y entonces es como que podés decir que a lo mejor es una irracionalidad de los individuos, ¿no es cierto? Que, ¿cómo puede ser que el individuo promedio, digamos, fueron y votaron por Donald Trump, cuando Donald Trump no tiene ningún tipo de programa, y no tenía ningún tipo de programa, y era todo contra el establishment, contra China, contra Latinoamérica, construir un muro contra México, en el límite con México, ¿no es cierto? Cosas que son inimaginables, y bueno, como se dice, cada persona es un voto en las urnas. Y hay aquí un tema muy interesante y muy frustrante, ¿no es cierto? Bien, la última preguntita y es un poco un puente para luego el rabino Marcelo Polakov, que te va a plantear una inquietud que le planteamos a todos los otros exalumnos de la escuela. Hacemos la última pregunta ahora y luego le pasamos a Marcelo. Dice, ¿qué enseñanza nos dejará el COVID desde la economía y las políticas públicas, según tu opinión, Leo? Y luego pasamos a Marcelo Polakov. Yo creo que la enseñanza principal es que es una enseñanza de que en la vida diaria muchas veces nos olvidamos de la necesidad de solidaridad entre diferentes partes de la sociedad, diferentes grupos económicos, grupos sociales, entre el Estado y los individuos, ¿no es cierto? Y entre países. Hablamos de la globalización y la desglobalización. Y aquí ves como un momento en el cual se necesita la solidaridad, ¿no es cierto? Yo veo aquí en Israel, por ejemplo, chicos de colegio secundario que están como voluntarios, se están trayendo comida a casa de personas ancianas que no tienen familia, que no tienen hijos o nietos en su zona, ¿no es cierto? Hay gente que está yendo a trabajar de voluntarios a hospitales, incluso en los mismos departamentos en los cuales tenés el tema del COVID, ¿no es cierto? Y el riesgo del contagio. Y bueno, yo creo que en los últimos años hemos visto bastante desintegración en muchas sociedades y mucha economía, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros decimos que Israel no es un país, son varios países. Está el país de Tel Aviv, donde si no hace una reserva para un restaurante un domingo para el próximo fin de semana, no tenés lugar. Y hay lugares en la periferia, en el norte y en el sur, donde la situación es mucho más modesta, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese tema de la solidaridad y el tema de lo que mencioné anteriormente como back to basics, un poquito de nuestras mentes, volver a lo básico, ¿no es cierto? Nuestras familias, nuestra salud de nuestro país, nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra situación económica, nuestros ahorros,
preparar algunos billetitos para el momento difícil, ¿no es cierto? Yo creo que esas son las lecciones como que el mundo, como que este virus nos ha dado una bofetada, como se dice, y diciendo, señores, ustedes se olvidaron de lo más básico en la vida, ¿no es cierto? Que son ese tipo de valores que estamos mencionando. Hola, Caboto. Yafé Darashta. Marcelo, tenés el audio y la imagen para que vos nos hagas transitar hacia el cierre, por favor. Bueno, por un lado agradecer de vuelta a Leo, a quien le vamos a dar la palabra en 1 minuto y medio, pedir disculpas. Este desajuste se debió a cuestiones de seguridad, en realidad, porque nosotros podríamos abrir lo que se llama compartir pantalla con todos, pero eso es el riesgo que estos días hubo, aparecían de golpe a alguien con una pantalla y te pone una cosa horrenda en la pantalla, por eso el hecho de mantenerlo así, bueno, tenía ese mini costo de hasta que se reestructuró, así que les pedimos disculpas a todos, pero tenía que ver con eso, no con otra cosa. Por otro lado, queremos invitarlos a lo que sigue, que es, bueno, mañana Kabbalah Shabbat, el sábado descansamos hasta las 6:30, que nuestro rabino Gabriel va a dar judaísmo a la carta, como suele hacer en el club, y a las 8, cuando termina, nos encontramos para la Abdalá, y el domingo empezamos el próximo ciclo. El próximo ciclo, así de domingo a jueves que venimos haciendo, se va a llamar Las religiones y la pandemia. Y vamos a escuchar, a conversar, así también a las 4 de la tarde, de domingo a jueves, con el obispo de Córdoba, el imán, el lunes, el martes con el pastor, el miércoles con el Deray armenio, después con los jóvenes, o sea que va a ser una semana también interesante para ver cómo se maneja la pandemia desde el Vaticano, los países árabes, dentro de cada historia religiosa, y sacarnos muchas dudas al respecto. Así que dicho esto, le pedimos también disculpas a todos los que no pudimos con las preguntas, pues son muchas. A Leo le preguntamos lo que le adelantamos por teléfono esta mañana, que es qué mensaje nos dejás a todos, si a vos te preguntáramos ahora qué fue lo que te marcó a fuego en términos de toda tu vida hasta los 18 años, por lo menos aquí en la escuela y en la Keilah, y agradeciéndote, te vamos a dejar después de tus palabras en más intimidad con todos los que te quieren saludar y hacer chistes y todas esas cosas. Así que gracias, esperamos tu respuesta y te abrazamos desde acá. Perfecto, bueno, muchas gracias, Marcelo. Mira, yo creo que la verdad que mis 17, 18 años en la Argentina, yo creo que, y que siempre se unió el colegio con hebraica y con estar en la Tnuá. Al comienzo estábamos en Ihuda Bonim, después fuimos a partidario, a comité partidario y lógicamente hebraica, y el deporte. La verdad que fue una juventud divina, con muchos valores y con muchas energías positivas, ¿no? O sea que la verdad que muy, muy positivo, muchas energías positivas. Estamos hablando de una época en la que hubo dictaduras en la Argentina, que hubo gobierno militar. Lógicamente que como chicos a lo mejor nos afectó un poco menos, y con el tiempo esto se fue agravando, ¿no es cierto? Pero cuando yo pienso en esa juventud, yo creo que todos los que no pasaron lo que yo pasé, me tendrían que envidiar, porque nos divertimos, la pasamos muy bien, aprendimos mucho. La combinación de la parte hebrea con la parte castellana en el colegio fue muy exitosa. Bueno, toda esa situación de tener como morín padres de nuestros compañeros, ¿no es cierto? Hablamos de Manuel, la mamá de Manuel era profesora de contabilidad, el papá de Manuel era profesor de contabilidad, ¿no es cierto? Y bueno, muchos otros ejemplos de ese tipo. En fin, algo increíble realmente, y bueno, eso va conmigo en toda mi vida, todos esos valores y todas esas energías positivas, ¿no es cierto? Así que me siento haber sido muy favorecido de tener esa base tan buena, ¿no es cierto? Qué lindo que se escucha. Bueno, te mandamos un abrazo enorme, abrimos los micrófonos de todos para que te saluden y sea un lío lindo.
de afecto para vos. De todos lados hay gente desde Canadá, desde Estados Unidos, desde España, de miles de lados que te quieren saludar. Así que te agradecemos un montón a todos, muchas gracias por participar nuevamente y nos vemos mañana en Kabbalah Shabbat seguro o el resto de los días. Cuídense. Muy bien, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Están todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, Leo. Shabbat Shalom. Excelente. Bueno, ¿quién dirige todo esto? ¿Quién organiza esto? El Carlos Barujú, ya está todo menos del Carlos Barujú. Todos te saludan. Leo, soy Sergio Kessel. Hola. Dos cosas me marcaron de vos en la vida. Una, ser hincha de Belgrano. Y la otra, el arquito dibujado en la pared del fondo de tu casa, con la pelota de goma y Jorge, enseñándonos vos a jugar, porque se pateaba fuerte en el fútbol infantil de Canal 12. Siempre en mi vida llevé grabado eso, y te agradezco por haber compartido ese tiempo, Leo, querido. Te mando un abrazo muy grande. Yo me acuerdo mucho de tus padres, Lilu, y yo creo que tuvimos, hubo una época que mi papá y tu papá hicieron carpool para que nos lleven a Lilu y a mí, y creo que somos un poquito parientes, ¿no es cierto?